Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. ¿Has oído hablar del nuevo orden mundial? Se dice que existen unas sociedades de alta élite que nos controlan y nos manipulan. ¿Será eso cierto? Muchos afirman que se han lanzado planes maquiavélicos para desviar a la humanidad en muchos sentidos. ¿Será que hemos caído en esas trampas? Cada vez se hace más viral que los líderes de mayor poder en el mundo terminarán uniéndose y que todo terminará en una catástrofe nunca antes vista en la historia. ¿Será eso el fin del mundo? En esta ocasión, vamos al último episodio de esta serie en el que veremos la construcción de la Torre de Babel, el primer proyecto de globalización. Haremos un recorrido desde el antiguo hasta el nuevo orden mundial. Episodio final. Ya que estamos en el capítulo final de esta serie, la historia profética del mundo tiene el honor de invitarlos a que no se pierdan para nada la nueva serie que hemos preparado con todos los hierros para toda nuestra audiencia. Una serie bonita, pero con matices algo místicos, de tiempos evocados, llenos de nostalgia y todo un mundo construido a base de tradiciones, costumbres y cuentos en la cual todos terminamos involucrándonos. Alistamos motores para meternos de lleno en la nueva serie que se titula La historia de la Navidad. A todo aquel que nos escucha y que quiera comunicarse con nosotros, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario o su cálido saludo, tenga la amabilidad de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Repito el WhatsApp, más 57 321 296 59 56. En el episodio anterior, hicimos un recorrido por todo ese sistema religioso falso que se creó desde el imaginario del protagonista de esta serie, Nimrod. La rebeldía del señor Nimrod en contra de Dios fue de tal magnitud que se ideó todo un sistema falso de religión en contra del verdadero sistema que conservaban los semitas. Habíamos dicho que estos eran los orígenes propios del antisemitismo. También vimos que la religión babilónica se regó por todo el mundo con la diáspora que se dio desde la Torre de Babel, evento que finalmente vamos a ver en esta ocasión. En cada esquina y centro de las civilizaciones, la religión babilónica adquirió su propia versión. En los cananeos, los moabitas, los heteos, los persas, los griegos, romanos y de ahí para adelante todo el mundo. Nimrod, Semiramis y Tamuz llegaron a ser venerados en las culturas antiguas con otros nombres, así como todo el mundo de ritos y ceremonias celebrados en su honor. Se le llamó Astarot, Baalí, Shimú, Isis, Venus, Diana, etcétera, etcétera, etcétera. En todo el esplendor del imperio que Nimrod había fundado, había levantado, la Biblia relata en Génesis 11, versículos 1 y 2, Génesis 11, 1 y 2, que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La Torre de Babel se construye 100 años después del diluvio.
No se había efectuado una gran reproducción de la humanidad, pues en 100 años. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso está en Génesis 9:1. Así que la orden era esparcirse por todo el por todo el globo. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Eso se lo volvió a repetir en el versículo 7 de Génesis 9, cuando viene la repoblación mundial a partir de los 3 hijos de Noé. No era el plan de Dios que se aglomeraran en un solo punto. Ojo con eso. El plan de Dios no era que la humanidad, las multitudes, se aglomeraran en un solo lugar. En esa llanura de Mesopotamia se llegó a conocer como Babilonia, y ahí se empezó a maquinar el plan satánico en contra del cielo. Esta llanura es atravesada por los ríos Tigres y Éufrates. Actualmente dividen la tierra de Irak de la de Irán. Estos dos ríos llegan a unirse para formar la Mesopotamia y desembocar en el Golfo Pérsico. La ciudad de Babilonia fue establecida en los márgenes del río Éufrates, en esa tierra que era muy rica en el suelo, ya que estos ríos traían gran cantidad de sedimentos en sus inundaciones y habían dejado un depósito de limo fértil en sus márgenes. Era una tierra muy productiva para el crecimiento de la vegetación, ya que producía grano en abundancia. Motivó a que aquella generación querer establecerse en sus márgenes. Sin embargo, habían ciertas desventajas en esta tierra de Sinar. Por un lado, por ser llanura fluvial, no tenía piedras. El hombre acostumbraba a edificar sus casas con piedras y por esta razón tuvieron que ingeniarse la forma de hallar piedras para sus construcciones. Y se dijeron unos a otros, mira lo que dice el versículo 3 del versículo de Génesis 11. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 3 nos dice también: ya en esa época se hablaba del asfalto. Esta región del Golfo Pérsico es rica en petróleo y asfalto. Se usaba para unir los ladrillos y edificar las ciudades. En aquel lugar fue inventado el uso del ladrillo, tomando barro cocido al horno, quedando como piedra. Esa técnica fue originada en Babilonia. Fíjate tú ese detalle. La invención del ladrillo sustituía el lugar de la piedra. Bueno, por un lado, esa era la primera desventaja, que no tenía piedras. Por otro lado, esta tierra estaba superpoblada de animales salvajes, lo cual era un peligro constante para las masas que decidieron habitar en las márgenes del Éufrates. Si tú le echas un vistazo a lo que dice Éxodo 23, 29 al 31, Éxodo 23, podemos poner el dedito en Génesis 11 y vámonos a Éxodo 23, versículo 29 al 31. La palabra de Dios dice que no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Eso está en Éxodo 23, 29 al 31. Esta tierra estaba superpoblada de animales salvajes, lo cual era un peligro constante para las masas que decidieron habitar en las márgenes del Éufrates, en el caso puntual de Babilonia. Volviendo a Génesis 11, que es el texto bíblico de hoy, en el versículo 4 se nos dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, y subraya muy bien lo que dice a continuación: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este fue el modus operandi o la visión o lo que había en la mente del babilonio cuando se dijeron: edifiquémonos una ciudad, porque es la ciudad y la torre de Babel, cuya cúspide llega al cielo. Ahora, yo no sé si este discurso de que cuya cúspide llegue al cielo te recuerda a alguien que quiso llegar hasta allá.
¿Tú te acuerdas de las palabras que están en Isaías 14, 12 al 14, cuando dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El plan de Satanás desde el comienzo siempre ha sido poner su trono en las alturas junto a las estrellas. Inspirado por Satanás, oye bien que esto es delicado, inspirado por Satanás, Nimrod, el primer rebelde, se vende a la idolatría y al satanismo como sumo sacerdote de la religión babilónica. Construye una torre que se disponía que llegara hasta el mismo cielo, y en su cima, en lo alto, colocaría su trono para ser igual a Dios. Se quiso hacer famoso con un nombre. Mira que lo está diciendo el versículo 4. Reunió a toda esa generación y así se estableció el primer reino en rebeldía en contra del Dios eterno. Ahora recuerda que ellos no querían estar esparcidos por toda la tierra. Querían aglomerarse en un solo sitio para llevar adelante una rebelión abierta en contra de Dios. Establecer una capital mundial que manejara todos los eventos mundiales desde esa capital. Mira, este es el primer proyecto centralista. Esa torre fue edificada con un propósito específico. El evento global inmediato a este evento de la Torre de Babel, pues obviamente fue el diluvio. Y toda la raza antediluviana, excepto Noé y sus familiares, murieron ahogados. Por lo tanto, se pensaba edificar una torre más alta que lo que alcanzaron las aguas del diluvio, para así salvarse de otra catástrofe similar sin que hubiese Dios que pudiera destruirlos. O sea, la Torre de Babel al mismo tiempo les iba a servir como una especie de búnker en caso de que Dios enviara otro diluvio. Eso había en la mente del babilonio en ese momento. Esto fue una rebelión liderada por Nimrod. Otra razón era querer llegar tan alto para explicar científicamente las razones del diluvio. En lugar de querer esparcirse, pretendieron unificarse, sin dejar de esparcir la rebelión. Así no se hubiera consolidado, si hubieran estado esparcidos. Cuando los seres humanos se juntan de esta forma, el resultado es apostasía y rebelión global contra Dios. Y eso era lo que tenían bien claro los babilonios cuando ladrillo a ladrillo emprendieron la edificación de la ciudad y la Torre de Babel. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Eso está en el versículo 5 de Génesis 11. Después del diluvio, Dios dio una orden a los hombres. Acuérdate lo que leímos al principio en Génesis 9:7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. No era el plan de Dios que los hombres se amontonaran en una sola ciudad, sino que se esparcieran por toda la tierra y así evitar la propagación de enfermedades, de virus. Toma nota de eso.
o el monopolio del poder, controlando la mente del ser humano por parte de algunos astutos. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Ahora, subraya muy bien las palabras que vienen a continuación, porque las dice el mismo Dios. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cómo te parece eso? Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Eso está en los versículos 5 y 11 de Génesis 11. 5 y 6, perdón, de Génesis 11. Dios, aunque lo sabe todo, examina todo para dejar evidencia ante sus criaturas de su justicia antes de ejecutar una sentencia. Ojo, la torre es edificada por los hijos de los hombres, es decir, por el linaje de la serpiente, por los descendientes de Nimrod que vienen de Cam, son camitas. Nos lo dice el versículo 6. Si Dios no interviene, nadie los detiene. Ya la torre debía tener una altura considerable para que Dios interviniera. Dios conocía muy bien el corazón rebelde de aquella civilización. Ahora lee conmigo de los versículos 7 al 9 de Génesis 11. Ahora pues, descendamos, están hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad. Descendamos y confundamos, está hablando en plural, allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de ¿dónde? De toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios es un excelente estratega. Dios sabe perfectamente qué, cómo, cuándo, a qué horas, dónde, de qué manera, cuántos y cuántas hacer sus propósitos y ejecutar sus acciones. Satanás trabaja con la confusión. Dios utilizó su propia arma de la confusión, porque es que ya eso era una confusión de ideas, de religiones, de paganismo, de adoración. Y ahora Dios lo que hace es confundirlos más, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí, nota que ese es el punto partida de la gran emigración global, los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, el caos tuvo que ser catastrófico, indescriptible, la crisis verbal más espantosa y aterradora de la historia conocida. Si es que hablando el mismo idioma nos pegamos unas enredadas, ahora usted hablando uno, su compañero el otro y yo hablando el otro, ahora imagínate todo ese montón de gente. El colapso más bajo que haya existido alguna vez en las redes de las comunicaciones. Nadie se entendía con nadie. El horror, me imagino, que se apoderó de los rostros. La burla quizá entre muchos al pensar que podría tratarse de una broma bien hecha, que con el pasar de los minutos y las horas fue poniendo a todo el mundo serio y hasta asustarse, creyendo que incluso los dioses, con la manada de dioses que tenían a estas alturas, que los dioses habían enviado alguna clase de maldición entre ellos porque por algo los habrían enfadado. Los jefes y maestros de obra, así como sus obreros, fueron cayendo en cuenta poco a poco que la cosa era terrible. Lo que no querían, tuvieron que hacer, ser esparcidos, porque cuando trabajamos en contra de lo que la boca de Jehová ha dicho, termina cumpliéndose y termina frustrando nuestros planes. Y somos nosotros los que quedamos pasmados. En este mundo de pecado fue favorable que Dios haya confundido las lenguas, ya que al manejar una solo la comunicación, hubiese sido una la comunicación y los planes se hubieran ejecutado claramente. Cuando hay diversidad de lenguas, es mucho más difícil que la humanidad se una en rebelión contra Dios. Con un solo idioma, una sola cultura, en un solo sistema céntrico, hubiese sido más fácil la aglomeración. Para esto Dios creó las lenguas,
para evitar que el mal se propagara, se verbalizara más rápido y se globalizara más rápido. En esta diáspora de carácter planetaria, cada grupo lingüístico se unió, se organizó y emprendió la partida hacia todas las partes del mundo, porque escrito está, esparciéndose así por toda la geografía terrestre, tomando diferentes caminos, atravesando ríos. Otro grupo migratorio cruzó océanos, otros se pusieron a escalar montañas, pasaron por estrechos, por canales, por desiertos, por nevados, etcétera. Empezaron a conocer un mundo totalmente diferente al que habían estado acostumbrados a ver todos los años de su vida en la Mesopotamia. Cada clan fue buscando la manera de asentarse y de adaptarse a su nuevo hábitat, hablando diferentes lenguas sin poder explicárselo y fundando los nuevos pueblos que darían origen a las siguientes civilizaciones en los 5 continentes, en los 2 polos y toda forma geográfica, llámese isla, montaña, península, pico, valle, costa, llanura, desierto, nevado a orillas de los ríos, frente a los volcanes, en fin. Cada grupo se llevó consigo la religión babilónica que habían aprendido en Mesopotamia. Se llevaron las creencias, su profesión de fe. Y de ahí en adelante, la religión que concibieron en Babel pasó a ser el modelo de los demás sistemas religiosos en cada lugar donde llegaban. Ajá, pero ¿y a dónde fue que llegaron? Este sistema religioso falso que nació en Babel, en el oriente, pasó a todos los lugares donde el ser humano pisó tierra. Los filisteos llegaron a ser los amalecitas, después fueron las tribus de Canaán, años más tarde se terminaron convirtiendo en Egipto, cuando llegaron a África, pues entonces formaron el continente africano, cuando pisaron Europa, pues entonces empezaron a formar el continente europeo, más adelante los ex babilonios llegaron a ser romanos, llegaron a ser griegos, fueron hindúes, chinos, vikingos, anglosajones, druidas, celtas, se fueron a las islas del Pacífico, a las Polinesias, a las Molucas, a Indonesia. Cruzaron el estrecho de Bering, acuérdense cuando vimos el programa especial de América en la profecía, cómo fue que llegaron aquí. Más adelante desarrollaron las civilizaciones precolombinas en Norteamérica y llegaron a ser los incas, los mayas y los aztecas. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y toda Latinoamérica. Es por eso que ahora nos resulta fácil entender por qué todos los sistemas de religión del mundo contemporáneo, sagrados o profanos, aunque no hay mitad y mitad, aunque con determinadas variaciones en sus formas, tienen grandes similitudes. Mira que todos ellos manejan calendarios, estudian y se rigen por los astros, poseen un panteón de muchos dioses, o dicho de otra manera, son politeístas. Las ciudades, los años y los días se los dedican a cierta deidad. Construyen altares, oráculos o pirámides para adorar a los dioses. Sus relatos son bastante similares. Creen en la inmortalidad del alma, adoran al sol, tienen un día especial de adoración, mejor dicho. Todas estas y muchísimas concordancias nos llevan a la madre de todas esas religiones o cultos paganos, Babel, con su fundador a la cabeza, Nimrod. Y hoy por hoy, en nuestro mundo contemporáneo, estamos viviendo, aunque usted no lo crea o con dificultad lo crea, hoy estamos viviendo en el Babel moderno. Para ejecutar sus planes, Satanás unió a aquella vasta generación milenaria, los unió en una central mundial, los conglomeró a una sola voz y con un mismo plan: levantar una rebelión abierta contra el cielo y contra su pueblo.
los semitas. Haciendo uso de un mismo código de comunicación, el mal los indujo a entenderse claramente y a poner en marcha sus planes. Pero para impedir el avance de sus planes, Dios los desunió. Irrumpen aquella base mundial rebelde contra sus leyes y contra su pueblo. El Señor interviene para detener sus planes blasfemos y apóstatas y corta su comunicación, confunde sus lenguas, los esparce por el planeta y así consigue cortar con el curso de sus maléficas actividades. Hoy, en nuestra sociedad contemporánea, observamos cómo desde hace mucho tiempo atrás los habitantes del planeta Tierra, en cabeza de sus estadistas, están retornando al sistema operado en Babel, o sea, el cassette se está echando para atrás. Hoy también se intenta por todos los medios crear una central orbital regida por un mismo código lingüístico que le permita comunicarse y entenderse y así ponerse de acuerdo para ejecutar sus planes, los cuales van en contra del Dios del cielo y que desembocarán en la persecución cruel contra el pueblo de Dios. Esto es el último orden mundial. Yo personalmente no le llamo tanto nuevo orden mundial porque esto de nuevo no tiene nada. Ya aparece en la inscripción del dólar desde 1777 de su fundación Novus Ordo Seclorum, que es una inscripción latina que se llama, que traduce al castellano Nuevo Orden Mundial y que imprime el Banco de Reserva Federal desde hace prácticamente más de un siglo. Yo le llamaría más bien Antiguo Orden Mundial y Último Nuevo Orden Mundial. Mira lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los regímenes, las potencias, los sistemas de gobierno mundial han iniciado años atrás una clase de unión de orden económico y geopolítico para dominar. Buscan entre sí mismas quien suba al estrado y domine con una estructura política de gobierno mundial, la cual intenta infundir un sistema económico común. Entonces ahí es donde tú ves los tratados, los acuerdos y las alianzas, como por ejemplo la Unión Europea, la Mercosur, la Merconorte, los tratados de libre comercio entre las naciones y zonas continentales, son unos pocos ejemplos de la hermandad que las naciones intentan lograr. El mismo modelo geopolítico básico que fue implantado en Sinar. El libro de Apocalipsis, en los capítulos 13 y 17, proyecta la última escena en este conflicto cósmico, presentando a las dos fuerzas opositoras a la voluntad de Dios, conformando una especie de coalición, la cual pasará al mundo entero, imprimiéndole la marca de la apostasía. Apocalipsis 17, 12 y 13 dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto está en Apocalipsis 17, 12 y 13. El último orden mundial que en el libro de Apocalipsis y en los últimos versículos del capítulo 11 del libro de Daniel, que es la profecía del rey del norte y del rey del sur, se encuentra simbólicamente profetizado. O sea, el último orden mundial, la Biblia lo predijo. Predicen el intento de las naciones por alcanzar una unidad como fue buscada en el antaño. Entonces presta mucha atención, una lengua oficial, un mismo sistema de gobierno con una única moneda de circulación y una sola forma de religión para hegemonizar un mismo código ético de los seres humanos con un mismo día de reposo distintivo en esta nueva organización. Voy a leer de los escritos de Elena G. de White en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 152, lo siguiente. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó su iniquidad y que el ángel de la misericordia está por emprender vuelo para nunca volver.
por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darle la mano al espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, los Estados Unidos de Norteamérica, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ahora, este mismo libro, Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 166 más adelante, vuelve y afirma: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Desde el principio, el linaje de Dios, el linaje de la mujer, los hijos de Dios, hemos padecido la persecución del linaje de la serpiente, de los hijos de los hombres, del linaje de Satanás. La carta número 11 de 1890 nos dice: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se definirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncian a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia le es concedido a todos a fin de que nos preparemos para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo él y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Entreguémonos por completo al Señor hoy, que es el día que tenemos a nuestro alcance, para aceptarlo y glorifiquémoslo, porque Él ha prometido volver a buscarnos, y si lo prometió, Dios ha de cumplirlo. Resumimos y nos fuimos. 1. En la llanura de Sinar se gestó la epopeya más antigua de Oriente, la construcción de la sede de la primera globalización de la especie humana, la ciudad y la Torre de Babel. 2. La Torre de Babel era el monumento de aquel antiguo orden mundial que retaba al gobierno del cielo. 3. Dios en su perfecta soberanía frustra los planes de aquella generación rebelde y los esparce por toda la faz de la tierra. 4. El último orden mundial, el de hoy, bajo el cual vivimos usted y yo, también reta a Dios, sus leyes y principios, y nada lo va a detener en estos días finales. Solamente Cristo en su gloriosa venida, hasta cuando Él frene el avance del mal, frustre a este sistema en decadencia y restaure esta tierra a su estado original edénico. 5. Entendiendo que ningún gobierno rebelde prosperará y que ninguno llevará a cabo a término final sus intenciones, ninguna unión
alianza o conspiración, por mucho que parezca triunfar en sus planes, conseguirá aplastar el gobierno soberano del Dios de los cielos. Bendiciones les desea Álvaro de la Cruz y pido en oración, tanto para ustedes como para mí, un gran reavivamiento espiritual. Este es el fin de la serie La Torre de Babel. Próximo capítulo, serie de estreno, la historia de la Navidad.